al expresidente Correa y llama mucho la atención en la carencia de autocrítica, él que es asesor macroeconómico del gobierno de Venezuela, del régimen de Venezuela, de la dictadura de Venezuela. Llama la atención la carencia absoluta de autocrítica, es decir, justifica muy bien sus honorarios el expresidente Correa en esta entrevista, porque lo que se ha dedicado en todo este tiempo fue a tratar de lavarle la cara a un régimen dictatorial, violador de derechos humanos, usurpador de poder, porque Maduro se robó las elecciones. Y además, yo sí creo, además no creo, es evidente que el hecho de que haya desaparecido el rótulo del cartel de los soles, que fue una figura utilizada por los medios de comunicación para dar a conocer la estructura criminal dedicada al narcotráfico, sí existe. Esa estructura criminal sí existe, de la cual hacía parte o hace parte el señor Maduro, la señora Cilia, el señor Diosdado Cabello. Todos ellos hacen parte de una estructura criminal a la cual los medios de comunicación y algunas autoridades llamaron el cartel de los soles. Como los carteles no se juzgan, sino que se juzgan las personas, el que está participando en este juzgamiento ahora es el señor Maduro. Pero no quiere decir que el cartel de los soles, la figura, el rótulo no exista. La estructura criminal sí existe, eso es muy importante. Y lo otro, el señor Correa insiste en la figura del bloqueo, es que todo es la culpa del bloqueo. Eso es mentira. El bloqueo llegó después, pero Venezuela entró en su barrena de fracaso económico absoluto, entre otras cosas, me imagino que asesorado por el señor Correa, antes del bloqueo. El famoso bloqueo llega después, pero además Venezuela le vendió toda la vida con bloqueo productos a Europa. Le vendió a China, o sea, el tal bloqueo del que hablan, del que le sirve de discurso al señor Correa y a todos los defensores del régimen de Maduro, se dio después. La crisis económica fue producto de sus propias barbaridades que cometió el régimen de Chávez. Todo lo que hizo Chávez, eso fue lo que terminó generando la crisis económica y todo el éxodo de los compatriotas venezolanos a distintos países. Eso fue lo que originó la crisis, no fue el bloqueo, y ellos insisten todavía en la teoría del bloqueo. De tal manera que yo sí creo que el señor Correa, el asesor económico del gobierno de la dictadura de Venezuela, como lo acaba de reconocer aquí en esta entrevista, hace muy bien su trabajo, justifica sus honorarios y por eso se expresa en los términos en los que se expresa. Sí, lo que pasa es que con la persona que acabamos de hablar, este señor Rafael Correa, él muestra, y la respuesta que me dio a la pregunta sobre la libertad de prensa, muestra cuál es la prueba ácida de los demócratas. La prueba ácida de los que se llaman demócratas o pluralistas es la libertad de expresión. El que no aguanta ni la crítica, el que no aguanta la libertad de prensa, el que no aguanta la burla, son las personas que no son demócratas. Y este señor Rafael Correa no solamente promovió en Ecuador una ley, que era una ley mordaza, la promovió en el Congreso, sino que después por denuncias de injuria y calumnia, y tampoco se les dio el derecho a la defensa a estos periodistas de los que le hablo, a Carlos Eduardo Pérez, a César Enrique Pérez y Carlos Nicolás Pérez, que son directivos del diario Universo, y que efectivamente sí fue la ONU, fue el Comité de Derechos Humanos de la ONU que dijo que el Estado ecuatoriano, que estaba en ese momento, estaba en el gobierno en el 2016 cuando se pusieron las denuncias de parte de esos periodistas, fue por los abusos de Rafael Correa, y que es lo mismo que estamos viendo, que la Sociedad Interamericana de Prensa está denunciando de lo que está pasando con Maduro, de lo que pasó en el régimen de Maduro, de apresar, y que no hay libertad de prensa, y que ni siquiera sabemos hacer con certeza cuántas personas fueron asesinadas en esta intervención de los Estados Unidos, porque no hay libertad de prensa. Y los autócratas suelen ser así. Los autócratas no pueden ni con la burla, no pueden ni con el sentido del humor, ni con la libertad de prensa, ni con la prensa libre, así como tampoco puede Donald Trump, porque Donald Trump, no nos equivoquemos, es igualito. Ni con los cuestionamientos, Ana Cristina, porque cuando le preguntaba a él, pues tenía que recordarle cosas, porque respondía como describiendo una realidad que no fue la que se vivió. Es que había que recordarle al señor Correa que fueron 8 millones de venezolanos los que salieron exiliados, que Venezuela pues no tenía bloqueo por parte de Rusia, China e Irán, e incluso lo que usted dice, todas las violaciones que se cometieron contra los derechos humanos en ese país, las detenciones arbitrarias, las personas que resultaron muertas en medio de todas esas protestas, es que no se puede desconocer, y uno como periodista pues tiene también la responsabilidad de entrevistar, por supuesto de ser respetuoso con los entrevistados, pero también es un deber y una responsabilidad del periodismo alzar la voz por los ciudadanos
ciudadanos. Y ahí nos están escribiendo muchas personas a través de YouTube que están de acuerdo y que celebran que, digamos, hablemos con lo que ellos también opinan, porque esa es la responsabilidad del periodista. Es decir, no son opiniones netamente personales, sino también es hablar por esa gente que no tiene el micrófono, y es responsabilidad de nosotros recordarle a entrevistados y también cuestionar esas cosas que dicen que no están ajustadas a la realidad. Jennifer, fíjese que yo me acuerdo mucho de usted en esta post-entrevista. Y aquí me quito la cachucha de venezolano, que me cuesta quitármela, y me pongo la cachucha de periodista y de editor internacional. Es evidente que América Latina no va a lograr un consenso. Es evidente que América Latina no se va a poner de acuerdo. Y no porque Rafael Correa tenga la posición que tiene Rafael Correa ya como expresidente. Es que del lado contrario pasa lo mismo. La radicalización de las posiciones y opiniones, como bien decía nuestro invitado, no va a permitir que América Latina se alinee frente a la amenaza que pueda sugerir Donald Trump. Como usted bien decía hasta hace 2 días, el canal de Panamá. Entonces la pregunta es, ¿algunos países alineados con Estados Unidos aceptarán que Donald Trump se tome el canal de Panamá si es que se lo llega a tomar? Entonces, lo que sí queda en evidencia es que América Latina, que ha sido una parte de un continente que siempre ha mirado al lado frente a las grandes desgracias como Cuba, Nicaragua o Venezuela, va a seguir mirando a un lado porque no hay consensos. Y porque la polarización está más radicalizada, Gonzalo, con esto que está sucediendo en Venezuela hemos visto pues gente aplaudir y gente muy crítica, pero yo creo que hay que poner la balanza, y por eso la primera pregunta que le hacía al expresidente era la misma, es cómo poner en balanza esto que está sucediendo con Nicolás Maduro, un señor que está preso por múltiples crímenes, que allá se le está juzgando por narcotráfico, pero que en Venezuela cometió otro tipo de crímenes, con obviamente estas ansias expansionistas y este bate grande que está utilizando Estados Unidos porque está cogiendo las cosas por la fuerza. Acá estamos hablando también de petróleo y también de las expectativas que tiene Estados Unidos. Me llama la atención que él cree firmemente, Gonzalo, que Delcy Rodríguez realmente es la presidenta interina y que el Venezuela sigue en manos del madurismo. Él dice las instituciones, como sea que funcionen, siguen funcionando allí, y lo que está haciendo Estados Unidos es invertir algo que nosotros queríamos desde la parte económica. A mí no sé, creo que no me suena esto, creo que Estados Unidos realmente está yendo por el petróleo y está dando los pasos pues para quedarse con él. Él tiene una posición diferente, no sé por qué, o no sé si tendrá otro tipo de información. Pues, a ver, es que este es un tema de mercado, Jennifer, también hay que entender, ¿no? O sea, Estados Unidos, repito, tiene presencia en Venezuela con Chevron. Donald Trump lo que quiere es que ConocoPhillips y Exxon también estén trabajando de la mano dentro de la explotación y que ese petróleo vaya a los Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí yo no estaría tan de acuerdo en lo que menciona el expresidente Correa es en esa disociación entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Por qué? Incluso puedo diferir de lo que usted menciona. Ayer Donald Trump dijo, se está cerrando el helicoide. Yo hasta este momento no he escuchado ninguna noticia desde Venezuela que se anuncie que se está cerrando el helicoide. O, en este caso, de alguna u otra manera, que se están soltando, liberando los precios políticos. Y esto que le estoy diciendo me da pie para hacer una pregunta a usted, Jennifer, que es crítica, obviamente, del actuar del gobierno de los Estados Unidos, seguramente frente a lo ocurrido el 3 de enero, y también para Ana Cristina, porque sí me gustaría escuchar su opinión en un debate interno que tuve el día de ayer. Si Donald Trump hubiese dicho post lo ocurrido el 3 de enero, que esto lo hizo por la democracia venezolana, por la liberación de los presos políticos y por un cambio de régimen en ese país, tal vez usted cree que esta discusión sobre si se valida o no lo ocurrido fuese diferente. No, porque es lo que ha hecho Estados Unidos. De hecho, yo lo menciono aquí, o sea, se le aplaude la honestidad al señor Donald Trump. Él en ningún momento mencionó la palabra democracia en esta rueda de prensa. Dijo, vamos por el petróleo, nos cogimos un señor que es un sátrapa, un señor que es un criminal y que ha matado a mucha gente en Venezuela, nos lo llevamos, pero ojo, que vamos a reinstaurar la infraestructura petrolera en Venezuela y nosotros lo vamos a manejar. Así que yo creo que esa honestidad pues se le vale. Pero en otras ocasiones Estados Unidos se ha enarbolado en el tema de la democracia. En Irak, en Afganistán, vamos a ayudar a la democracia. Obviamente todo el mundo sabía que iba por otras cosas y eso tampoco validó en ese momento esas intervenciones que hizo Estados Unidos en esos países. Pero mire, tenemos acá otro invitado. No sé si Ana Cristina tiene por acá la respuesta que le pedí a Gonzalo o voy con mi siguiente invitado.
No, simplemente para decirle a Gonzalo, esta mañana hubo un invitado fantástico, un señor coronel que fue, de apellido Coronel, que fue de uno de los directivos de PDVSA, y este señor coronel calificó todo lo que está pasando como un rapiña, como un raponazo, como si le estuvieran pegando un raponazo a Venezuela. Primero, Donald Trump jamás ha hablado de democracia, pues en este caso, pues porque no se trata de la democracia, son negocios, y Donald Trump, lo he dicho yo desde la primera presidencia de Donald Trump, es un señor que llegó a lo público a hacer negocios y él está haciendo un negocio, y así le reconocen las mismas personas que han estado que han estado dentro del sistema económico venezolano, que dicen cambiamos un problema por otro. Aquí lo que hubo fue un problema tremendo de derechos humanos, de violación de derechos humanos, y aquí lo que se ganaron fue un problema distinto. Sí, mire, no, Jennifer, yo por ejemplo también, digamos que estoy de acuerdo con que haya salido Nicolás Maduro del poder. No digo que no deje de preocuparme, por ejemplo, la actitud que está asumiendo Estados Unidos, porque lo que nosotros pensábamos era que Donald Trump iba a llegar, y se hablaba del día después que incluso la misma María Corina Machado había dicho que ya se tenía preparado, pero lo cierto es que sí se preocupa uno de pensar cómo va a ser esa situación en Venezuela, y digamos un Donald Trump que simplemente esté ahí corriendo por los intereses económicos. Ese es otro capítulo que habrá que ver cómo va transcurriendo, porque yo también creo que militarmente era muy complicado haber llegado por todos esos integrantes pues del régimen, quienes quedan en este momento en el poder. Yo creo que ahí sí se hubiera podido desatar una guerra, y mire que finalmente, aunque se hable de violación al derecho internacional humanitario, etcétera, pues fue muy sencilla la forma, sencilla no, sino digamos solo llegaron por Nicolás Maduro y no desataron una guerra como mucha gente esperaba. Entonces habrá que ver qué pasa. Dijo el mismo Marco Rubio que había sido una operación muy difícil y que no iban a poder repetirla con 5 integrantes, con Padrino, Diosdado, entonces que habían como medido eso. Vamos a seguir hablando sobre este tema en Venezuela, pero esto también se ha, digamos, traspasado al debate colombiano. Ayer veíamos, Lina, al ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, en varios medios de comunicación, incluso en redes sociales, en videos, en